Bueno, amigos de YouTube, estamos saliendo esta vez con este podcast en la serie que estamos transmitiendo para ustedes sobre la conspiración de los ricos. Para aquellas personas que no han seguido la cadena de todos estos podcasts que estamos sacando, el mes de febrero estamos estudiando La conspiración de los ricos, uno de los libros pues más increíbles que yo me he leído sobre toda la serie de Kiyosaki. Yo creo que el libro, en mi concepto, a mí me impactó, el que más me ha impactado y el que más pues ha revelado cosas que yo no sabía, y por eso vivo completamente enamorado de este libro. Me gusta estarlo leyendo y de allí he derivado montones de otros libros y montones de otras cosas que he ido investigando a raíz de las inquietudes, porque finalmente un libro lo que crea es eso, inquietudes. Vamos a hablar en este podcast sobre el libro, como ustedes saben, se llama La conspiración de los ricos y está pues dividido, organizado por muchos temas como la conspiración del dinero, la conspiración de nuestra riqueza, la conspiración de la educación. En este podcast vamos a hablar sobre la conspiración de la educación, que es realmente uno de los temas que a mí más me apasionó cuando leí el libro, y es que respondía realmente las preguntas, y esa pregunta que nos hicimos en el podcast número 1 de esta serie sobre el libro, que es la gran pregunta: ¿qué te enseñaron en la educación, en la escuela, sobre el dinero? Y la respuesta es nada. La respuesta es nada, pero no solamente no te enseñaron nada, sino que no lo hicieron de mala fe. Y eso es súper bonito aclararlo, porque cuando yo empecé antes de haber leído este libro, yo vivía muy dolido con la educación, porque yo sentía pues que era increíble que yo había estudiado 30 años desde la primaria, la secundaria, el bachillerato, la universidad y posgrados. Eran 30 años estudiando. Y adivinen qué situación financiera tenía. Pobreza, era pobre. O sea, literalmente pobre, porque si yo dejaba de trabajar no tenía posibilidades de vivir ningún tipo de tiempo. Y la riqueza se mide por el tiempo que vivimos sin trabajar, es decir, el tiempo que podemos vivir sin trabajar. En el caso mío era 0. Eso quería decir que yo, en mi caso, puede ser, no puedo generalizar y que es el caso de todas las personas que estudian, pero en mi caso, yo había estudiado 30 años y no tenía un solo peso. Es decir, no podía decir que podía vivir mi vida, o al menos 2, 3 años sin dejar de trabajar, porque no era mi situación. Y a mí siempre me cuestionaba eso, y con las poquitas cosas que yo sabía, vivía muy, muy ofendido con la educación, porque decía, hay algo que no me enseñaron. Cuando yo leo este libro, me doy cuenta que efectivamente el resultado de por qué no me habían enseñado nada sobre el dinero era porque todo estaba premeditado. Todo había sido organizado para llegar a ese fin, es decir, para nunca enseñarte nada sobre el dinero. Pero hoy, cuando observo, ya después de haber pasado tanto tiempo y de haber crecido muchísimo en muchas cosas de las que he crecido, me di cuenta que no era el problema de la universidad donde estudié, ni era el problema de la escuela, ni del colegio, ni nada de los donde estudié. No era intencionalmente, ellos no lo hacían, sino que habían sido hechos para hacer esa función. Y después, mucho más adelante, comprendí, cuando entiendo el sistema un poco más general, me di cuenta que no era culpa ni de la universidad donde yo había estudiado, ni mucho menos el que no me habían enseñado nada sobre el dinero. ¿Por qué? Porque los profesores tampoco conocían. Ellos no lo hicieron de mala fe. Cuando a los niños y a los jóvenes no les enseñan nada sobre el dinero, es porque sus profesores no tienen ni rayos de idea tampoco sobre el dinero. Y es porque ellos hacen parte de un sistema mucho más grande, y eso está explicado aquí en este tremendo libro. ¿Cuál es el sistema mucho más grande? Pues es un sistema que organizaron cuando comienza la era industrial. El libro nos cuenta de que en todo el auge de la era industrial en Europa, Estados Unidos, pues obviamente es Estados Unidos el que domina el mundo naciente de la era industrial. Es el país campeón, es el país que más se industrializa junto con Inglaterra y algunos países europeos, pero sobre todo los Estados Unidos es el gran portador de todo este fenómeno de la industrialización. Y parece que pues hay un tema, y es cómo logramos
que las personas se eduquen. ¿Qué tipo de educación necesita la gente? Fíjense que desde el punto de vista de la intencionalidad no es mala intención, no fue realmente en el fondo mala intención, sino la gran pregunta que se hacen los gurús, los que organizan la educación, que son los sistemas gubernamentales, pero en este caso fue una junta que se creó en los Estados Unidos donde participaba la Fundación Rockefeller, imagínense, que eran los number one de la economía, eran los más potentados de la economía, eran los que más poder tenían en el mundo en ese momento y en los Estados Unidos, por supuesto. Y la Fundación Rockefeller cuenta el libro que hizo parte de la Junta General de la Educación. Y esa educación fue diseñada para ser implementada en todo el mundo. Más o menos como lo que ustedes hoy ven de esos programas que se generan en la ONU. Han visto esos programas en la ONU que dicen Agenda 2030, Agenda 2040, no sé qué. Generan unas conspiraciones para que de aquí en adelante las empresas no contaminen, para que en adelante la gente se dedique a ver los árboles y no a pensar en nada más. Normalmente ese tipo de agendas están hechas por socialistas, por gente que no quiere que el mundo progrese económicamente y lo que quieren es pues como hacer disvariar al mundo en un poco de cosas porque no les interesa la productividad ni les interesa la riqueza. Quieren escoger toda la riqueza que se ha armado y repartírsela entre ellos y entre los pueblos que les dé la gana. Es decir, quieren... entonces fíjense que esas agendas, en este momento hay una agenda de la ONU hacia 2040 y 50, yo no sé qué tantos rayos, y esa agenda la han cambiado, la han aplazado, la han vuelto a hacer, la han rehecho de nuevo varias veces, pero durante décadas ha habido una agenda. Pues esa agenda también se creó con la Junta para la Educación de la Fundación Rockefeller, los potentados de la época y también el gobierno americano. Y entonces se generó como una directiva para el mundo entero de cómo tenía que ser la educación. Y ahí se generaron los pensum, es decir, ellos decidieron qué nos enseñaban. Por eso nos enseñaron pues a leer, a escribir, que eso está muy bien, pero nos enseñaron pues cosas de memoria, pusieron entonces un pensum. Esto es lo que se debe enseñar. Si se dan cuenta, ya el primer error que causaron. Esto es lo que se debe enseñar. Y entonces se enfocaron en una educación que fuera para personas, no para crear filósofos, ni personas críticas, ni analistas políticos, ni emprendedores, ni empresarios. No. Y era lógico. Pues obviamente este grupúsculo de ricos que generan esta Junta General de la Educación, no les va a interesar que la gente se eduque para ser rica, pero no es porque sean malos, es porque es obvio, es porque es elemental. Dicen, esta masa, que van a ser ricos como nosotros. O sea, nada que ver. Pues entrenémoslos para que manejen las máquinas, para que sean administradores, para que sean economistas y se dediquen la vida a bartolear hablando de la economía que nosotros manejamos, a que hagan teorías y cuerditas y flujos y diagramas de flujo y para que hagan estadísticas y boten humo en las universidades y formen estudiantes cumpliendo requisitos como estos, por ejemplo. Digámosles que la entrada es a las 7 de la mañana, que salen a la 1, que vuelven y entran a las 2 y salen a las 6. ¿Por qué? Porque la empresa, esa naciente era industrial, necesitaba que la gente se entrenara en cumplir horarios. Era muy fatal que una persona no pudiera cumplir horarios, pero también era muy fatal que una persona no le hiciera caso a sus jefes, que no le hiciera caso a sus superiores, que no le hiciera caso. Entonces, en ese caso, el profesor se comportaba como un dictador, como un gerente. ¿Han visto los dictadores que tuvimos en la educación? Los dictadores eran literalmente dictadores. Usted tuvo dictadores como profesores, todos tuvimos un dictador, al menos uno que operaba como un dictador. ¿Por qué? Porque era impositivo. ¿Se acuerdan que en la educación llamaban a lista? Yo no creo que lo hagan hoy en día, pero en la educación llamaban a lista y ponían un chulito a la gente que no iba. Tenían que verte ahí sentado porque si no te ponían falta. Y también no podías llegar tarde porque si llegabas tarde también te ponían falta. O sea que tenías que llegar ahora. ¿Qué estaban formando con eso? Personas conductualmente
conductualmente acopladas a hacer caso, a cumplir horarios y a no rebelarse. Por eso es que uno en el salón de clase no se podía rebelar, porque si se rebelaba lo echaban, o sea, uno lo echaban y le pasaban pues un memorando, lo calificaban con mala conducta y literalmente le ponían un caso y lo echaban. Yo recuerdo, yo estudié Derecho y Ciencias Políticas en una universidad bonita, en la Universidad del Cauca, y yo recuerdo que teníamos un profesor que era literalmente como un dictador, era grandotote, medía como 3 metros, y cuando entraba era serio, absolutamente raro, amargado, no se reía. Entonces entraba y era todo serio y era arbitrario, absolutamente arbitrario. Imagínense, yo estudiaba Derecho y Ciencias Políticas. Yo no estaba estudiando para ser empleado, yo quería ser, no sé, emprendedor, político, yo quería ser otra cosa. Pero yo veía que todo me llevaba a conductarme de la manera, a cumplir horarios, a hacer caso. Y recuerdo que un día el profesor dijo, tenemos que hacer, ¿saben qué dijo? Saquen un quiz. Vamos a hacer un quiz, dijo. Un quiz era como un examen rápido. El tipo había escrito varios libros y uno de los libros era grandísimo así y tenía un índice. Tenían un índice. Pues como todos los libros académicos tenía un índice. Y el tipo lo que hacía era que pasaba en el tablero lo que el libro decía. Entonces iba pasando el índice y prácticamente leía las páginas y él hablaba, él lo había escrito, entonces por supuesto que entendía y hablaba. De esos aburridorcísimos, temas de derecho aburridorcísimos. Y entonces después de desarrollar, digamos, 2 semanas, dijo, saquen una hoja. Sacamos la hoja y dijo, digan las características del contrato administrativo. Eran 36. O sea, el hijo de la chingada quería que nosotros diéramos las características del contrato administrativo, de memoria. Entonces yo recuerdo que todos nos miramos en el salón y dijimos, no, ya perdimos todo, o sea, ¿quién sí sabe eso? Y el profesor, no hablen, no sé qué, no podíamos ni hablar. Han visto que hay muchas empresas donde la gente no puede ni hablar porque hay un capataz que pasa por allí y se emberraca si la gente habla. Hoy ya no tanto, pero así ha sido la empresa siempre. Pues el tipo no podíamos ni hablar. Y entonces cuando yo me di cuenta que era arbitrario, yo sentí que era un abuso. Entonces yo levanté la mano y le dije, profesor, yo no estoy de acuerdo con la pregunta porque nosotros no tenemos por qué aprendernos las 36 características del contrato administrativo. Y la razón es muy sencilla, porque están en el código. ¿Yo para qué me las tengo que aprender de memoria si cuando yo soy abogado abro el código y ahí están? No tiene ningún sentido que yo me las aprenda de memoria. Y dijo, pues ese es el examen y lo tienen que resolver, así es. Básicamente el argumento es porque yo soy el profesor. Eso indica que es una educación autoritaria. Es una educación autoritaria porque cuando tú te emplees vas a tener gerentes autoritarios y también arbitrarios, que es lo que muchos de ustedes tienen. Con rarísimas excepciones, la gran mayoría de gerentes son autoritarios porque ellos los elevan a un cargo y les imponen a los demás lo que ellos quieren. Difícilmente una persona sabe trabajar con otros en equipo. El profesor nos impuso el examen y todos empezamos a medio tratar de hacer algo. El que más sacó nota alta sacó 0,8, ninguno llegó al 1. La calificación máxima era de 1 a 5. Nadie llegó al 1, 0,8, 0,6, 0,4. Yo creo que saqué como 0,5, cosas así. Todos perdimos el examen. Entonces, nosotros presentamos el examen, pero cuando lo presentamos yo levanté la mano y le dije, profesor, yo no estoy de acuerdo con la forma como usted evalúa y yo les propongo a los estudiantes que nos declaremos en asamblea y que no aceptemos más al profesor como profesor. Eso se llama veto al profesor. Nos levantamos y nos fuimos a la decanatura a contarle a la decana. Y nos fuimos a la decanatura a contarle a la decana y entonces la decana se puso como una culebra, se puso bravísima, dijo, no, él es un doctor egresado de la Sorbona, es una maravilla, él se come los niños crudos, él es lo máximo, él ha escrito libros, usted no le pueden hacer eso a ese profesor, él va a seguir siendo su profesor. Y nosotros, doctora, él no puede ser nuestro profesor. Es arbitrario, no nos interesa, no nos educa, no nos enseña. No, pues eso no se puede. Mire, para hacerles el cuento cortico, la decana dijo que no. Entonces fuimos al consejo de la facultad y llevamos el caso, o sea, lo apelamos. El consejo dijo que tampoco, que no me podía, que nosotros teníamos que seguir con ese profesor. Después fuimos entonces al consejo académico de toda la universidad. El consejo académico
después de proceso y proceso, como opera la justicia. Eso es una forma de la mediocridad de la justicia. Ya en las universidades se ve lo mediocre que es todo el sistema. Llegamos allá y cuando llegamos allá con el caso, yo lo fui ahí y lo sustenté de manera personal, así, invocando los derechos, invocando la dignidad, invocando la Constitución, o sea, es de reírse, de morirse de la risa, y negados, dijeron que no, que teníamos que seguir con el profesor. Fuimos a todas las instancias y en todas las instancias nos negaron, nos aplastaron, nos derrotaron. No había ningún argumento que valiera. Y eso me dará muchísima tristeza que estando en una universidad eso ocurriera. Y no era una universidad tan guisa, no era buena, era del Estado, era una universidad, se supone que famosa. Habían salido 17 presidentes de ahí. O sea que era una universidad prestigiosa. ¡Ah, qué susto! Y entonces, todos nos derrotaron en el argumento. Cuando salimos todos, literalmente, como que no sabíamos qué hacer, todos íbamos a perder el semestre, mínimo la asignatura. Y un profesor amigo, que era más o menos amigo, era muy simpático y me dijo, te voy a contar algo, pero no me vas a hacer quedar mal. Dijo, le fue muy mal con ese proceso, ¿no? Yo le dije, sí, profesor, nos derrotaron en todas partes. En ninguna parte nos escucharon. Dimos los mejores argumentos y en ninguna parte nos escucharon. Y me dijeron, y nunca los van a escuchar. Yo le dije, ¿por qué? Y me dijo, porque ese profesor es el amante de la decana. ¿Ah? Y yo, ¿en serio? Me dijo, sí, ese profesor es el amante de la decana. Ustedes jamás van a lograr allí nada. O sea, como quien dice, Dios lo bendiga. Ustedes no se imaginan todo lo que nos tocó hacer para pasar la asignatura. Nunca nos cambiaron el profesor. Nos tocó pedir segundos calificador. Y después, pues el cuento es mucho más largo, pero les quiero decir hasta aquí. Así educan a los niños en la gran mayoría de colegios y de escuelas. Padres, vigilen mucho cómo educan a sus niños, porque esas arbitrariedades, hay mucho profesor y profesora arbitrario con sus niños y les crean traumas brutales que nunca se les van a quitar. Cuando yo estaba en la escuela, con una regla, yo no podía dividir, no sabía dividir, era muy malo para la matemática. No era que fuera muy malo, era que no me gustaban. Y la profesora, al ver que no me gustaba dividir, hacer las operaciones de división, me agarraba con una regla y me pegaba en las manos, literalmente me dejaba moradas las manos de lo que me pegaba. Yo fui llorando y le conté a mi papá, yo tenía por ahí 7, 8 años, y mi papá fue y se armó un follón con la profesora. Recuerdo mucho, mi papá se metió a la escuela y me defendió, y armó un follón con la profesora. Pero eso me causó un trauma con la matemática. Si ven, ahí hubiera podido haber un niño científico, un niño investigador, un astronauta o un ingeniero físico. Pero gracias a eso, la profesora me libró de eso y entonces pues hoy soy empresario y soy un soñador. Yo creo que el trauma no fue tampoco tan grande, pero a muchos niños les pueden crear un trauma. A mí me lo crearon con la matemática. Yo veo la matemática que sacarle la hipotenusa a una lonchera y todo eso, y salgo corriendo. O sea, a mí esa vaina me traumatiza porque la profesora me cascó en las manos cuando yo tenía pues 7 años. Señores, así fue la educación que diseñaron, una educación arbitraria donde se evalúa a los niños, donde se evalúa a los estudiantes, donde se les hace cumplir horarios y donde se hace aceptar donde se hace hacerle caso a un superior jerárquico que es el profesor y un poco burocracia que ponen allí. ¿Es por qué? Porque esa junta lo que hizo fue diseñar un modelo que educara a personas y que se pareciera mucho a la empresa donde la gente iba a trabajar. Se parece demasiado. Fíjense que la gente está organizada en filas, uno detrás de otro, porque así van a estar en la empresa. Normalmente los empleados de la universidad están en cubículos también. Es una empresa, es la réplica de una empresa. Y los comportamientos son arbitrarios. Nadie se puede, fíjense el caso que les acabo de contar, nadie se puede rebelar contra un profesor porque es masacrado inmediatamente, moralmente destruido y sacado precisamente del sistema. ¿Por qué? Porque quieren gente que haga caso, gente que no cuestione, gente que así sea arbitrario lo que esté haciendo y no le guste su sueldo, lo que sea, no alegue. Que no alegue, porque no es válido alegar en ese tipo de entorno. Esa fue la educación que creó entonces la Fundación Rockefeller con una educación prusiana, se llama eso, con la Junta para la Educación. Y eso se replicó en Europa, en América Latina, en Estados Unidos y en gran parte del mundo. Es el mismo modelo que se aplica en gran parte del mundo. Y eso creó la masa, esa pléyade de gente buscando empleo y metiéndose a cualquier parte para buscar empleo. La gran pregunta es, ¿eso era válido? Por supuesto que era válido, porque ese era el tipo de gente que necesitaban para la era industrial. La gran pregunta es, ¿eso es válido hoy para la era que estamos viviendo?
es válido para el momento de la historia en que estamos viviendo, y ahí es donde los jóvenes y los niños y los padres de familia se deben cuestionar sobre qué tipo de educación le están dando, le van a dar a sus hijos, porque mucha gente se está educando en un modelo que era para la era industrial, cuando ya hace muchísimas décadas no vivimos en la era industrial. Esa gran inquietud nos la causa el libro de Kiyosaki, La conspiración de los ricos, en un capítulo tremendo que se llama La conspiración sobre la educación. Soy José Bobadilla y los insto a que se lean el libro, a que lo discutan, a que dejen en los comentarios, a que se inscriban al canal, a que sigamos hablando de estos temas porque nos despiertan de manera impresionante. Hagan sus comentarios y ayuden a enriquecer todo este discurso, porque este discurso ayuda a muchísima gente que hoy, a estas alturas, después de casi 20 años de haber aparecido el libro en el mercado, todavía no se lo han leído. Y eso es demasiado triste que la gente no se haya leído ese libro cuando tenemos muchísimas posibilidades de conseguirlo. Lo pueden conseguir en PDF, lo pueden conseguir de segunda, lo venden, lo pueden conseguir en cualquier librería del mundo donde ustedes vivan, lo pueden conseguir. Y esto se hace precisamente para que ustedes comprendan un tema tan importante. Hoy en día hay millones de personas metidos en salones de una educación que está cuestionada aquí en este libro y a la cual podemos aportar muchísimo para que cambie o